Marvelitas, buenos días, tardes o noches o cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando su podcast favorito de Marvel, Marvelitas y Chelitas. Yo soy el Marvelic y como siempre estoy en compañía de Doctor Comic, y el día de hoy tenemos un invitado especial que se llama Papi Araña. Papi Araña. ¿No tienes ingenio? No es cierto. Gente, la verdad es que estamos con un amigo muy querido para nosotros, además de su personaje como Papi Araña. Recuerdo que estuvimos juntos cuando vimos la primera aparición de Spider-Man en el MCU, que vimos el tráiler de Civil War juntos. ¿Recuerdas tu reacción, papi? Fueron puros gritos, pura emoción y dudas sobre si nos gustaba el traje. ¿Íbamos en el avión? No, ya estábamos en Monterrey, porque se estrenó como que miércoles más o menos, y viajamos por allá para el martes. Pero bueno, como regla personal, casi no discutimos nuestra vida personal, pero él es un amigo muy querido, con mucha experiencia en Spider-Man. Pues bueno, lo apreciamos mucho y siempre nos hacía reír, y esperamos que aporte un poquito de esa química para el episodio del día de hoy, que se va a tratar de una especie de debate. Un debate, opinión sobre los Spider-Man, los tres grandes Spider-Mans que hemos visto en el cine, que bueno, es Tobey, que es Andrew Garfield y que es Tom Holland. Y bueno, dentro de esta dinámica que vamos a tener en el episodio de hoy, es que cada quien va a va a defender un Spider-Man, ¿no? En este caso, el Lick va a estar defendiendo al Spider-Man de Andrew. Lo amo, te quiero mucho, Andrew Garfield, saludos. Yo voy a estar defendiendo al Spider-Man de Tobey con toda la nostalgia. Y el Papi Araña va a estar, defendiendo a Tom Holland, ¿no? Al que tenemos actualmente en el MCU. Todos lo odian, pero yo lo amo. Recuerdo que cuando recién estábamos viendo, ¿te acuerdas que estaba rumorado Asa Butterfield para Spider-Man? Y después salió Tom Holland. Yo te dije, pero como que está muy joven, ¿no? Y desde ese momento él empezó a defenderlo. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? No. Lo que me dijiste es que le iban a empezar a dar como un arco de que se iba a parecer mucho al de los cómics, joven, pobre, etc. Sí, yo lo comparo mucho con un arco parecido al de Harry Potter. O sea, en el sentido de que empieza muy joven y va a terminar muy adulto. Ah, ok. Ok, sí. La cronología de las películas, te refieres, ¿no? Sí, claro. Sí, ya. Y de hecho es lo que estamos viendo que tienen preparados, ¿no? Que lo que se rumorea que van a ser 3 trilogías, ¿no? La que estamos viendo que va a acabar con No Way Home. La siguiente, que supuestamente vamos a ver a un Peter ya universitario, más maduro, siendo responsable ya de lo que causa y de defender New York. Y vamos a tener, supuestamente, ¿no? Se dice que va a haber una tercera trilogía en la que le van a dar un cierre al personaje. Yo creo que va a depender mucho del actor, porque ya ves que dice que después de los 30 ya no quiere interpretar a Spider-Man, entonces, quién sabe. Pero, pues bueno, vamos a entrar a la materia, a lo jugoso. Y bueno, entonces me toca a mí, Doctor Comic, empezando a hablar de la primera película de la trilogía de Sam Raimi. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un Peter supuestamente adolescente en high school en Estados Unidos, que pues realmente nada que ver, ¿no? O sea, sí estamos viendo un Spider-Man más adulto. Y en el transcurso de la película vamos viendo cómo pues va creciendo rápidamente, ¿no? Porque en esta trilogía vamos a tener un Spider-Man más grande, más maduro. Nos vamos a encontrar a Green Goblin, interpretado por William Dafoe. Que es un villano. Siempre voy a repetir este argumento. Un héroe solamente puede ser tan excelente como lo es su villano. Y aunque recibió mucho hate en la preproducción, porque todos decían que era un traje que no estaba cool, que no estaba pegado a los cómics. Eso es muy cierto. Que no está pegado, pero la interpretación de Willem Dafoe lo salva. Y aún así es un traje que está mejor hecho, es más fiel a los cómics de cosas que hemos visto con Marvel. Y por ser fans de Marvel, y esto lo sabemos, ese gran séquito que tiene el MCU, que tiene Marvel Studios, las películas, pues ahora sí que aceptan lo que les dé Marvel, ¿no? Y muchas veces ni siquiera ponen protesta, y hemos visto malas adaptaciones, tal vez como fue Iron Man 3, con el Mandarín, que después se redimieron, ok, pero lo vimos y lo aceptaron, y hubo quejas, pero aún así lo aceptaron, y hubo mucho más crítica hacia Willem Dafoe, y fue un mucho mejor personaje que muchos hemos visto. Exactamente, y eso fue una forma de que Willem Dafoe le cerró la boca e hizo un villano excelente. Tiene un monólogo bellísimo en la escena del techo cuando sapea a Peter, que le dice que al final, pase lo que pase, lo odiarán. La gente ama ver a los héroes caer. Y fíjate que incluso en la producción de Spider-Man 2, con el Otto Octavius, recibió instrucción de William Dafoe
sobre cómo hacer un buen villano para Spider-Man. ¿sí? Yo no Estuvo sabía en la eso. producción, incluso hay fotos. Sí, en sí lo las vi, que- porque incluso grabó escenas para Spider-Man 2. Sí, y se puso los tentáculos. Ah, sí, esa Y foto sí la vi. porque le estaba instruyendo a Alfred Molina cómo hacer un buen villano. Sí, es una historia, efectivamente, William Dafoe nos dio un excelente, Sí. una Pero, excelente vamos a hablar presentación. de lo que queríamos, de Tobey Maguire. ¿Tú qué opinas del Spider-Man de Tobey Maguire? Invariablemente, aunque defiendas a Tom Holland, de alguna forma es el favorito de todos. Papi, ¿tú qué opinas? Me parece un Spider-Man que está bastante bien desarrollado, pero muy rápido. Me gusta mucho cómo lo adaptaron porque, bueno, sí es como que calcaron mucho en él los valores de Peter Parker. Sí. Calcaron muy bien lo ñoño también. Y como Spider-Man se me hace increíble en cómo se balancea, en todo. Ahora, Me gustan más los balanceos de Andrew, ¿eh? Aquí Se ven quiero- más fluidos. para los balanceos de Andrew se invirtieron muchos millones en la tecnología. Sí. Por eso es que es un Spider-Man que ha envejecido tan bien. Y se ven muy fluidos todos, se ven... Sí, eso es algo a destacar. Lo sientes. ¿Sabes qué? Una vez yo soñé que era Spider-Man. Ya sé que... sé que eso suena muy extraño y muy fuera de Todos. contexto. Todo. Pero yo soñé que era Spider-Man. Y me balanceaba como Andrew. Así se siente. Y es una sensación indescriptible. Porque el balanceo es tan épico que eres capaz de empatizar con él y ponerte en el papel de Andrew al punto de recrearlo en tus sueños, como me pasó. Por eso es que le Ok, tengo un especial afecto al... ya entiendo tu Ya punto. entiendes el punto, sí. Sí, de que o sea, dices que está tan bien hecho que incluso en tus sueños puedes ajá, soñar puedes recrearlo porque exactamente. está muy Sí, bien sí, sí. logrado. Ok. Y me sentía como... Antes de seguir con todo ese debate, vamos a quitar al elefante rosa de la habitación, como suelen decir. No, Sí. es nuestro invitado. Hola. Sí, hay que decirlo, las telarañas de las telarañas de Tobey sintéticas son y biológicas. Y eso es algo que nunca habían mostrado hasta el momento, que sirvió de inspiración en el 2004, ¿no? para Ania Corazón, para Spider-Girl, ¿no? Las telarañas biológicas. Fíjate que se quedó tan grabado la representación de Spider-Man que cuando salió Andrew Garfield apegado a los cómics con el lanzatelarañas, muchos decían, hey, Spider-Man no es así. Si Spider-Man saca sus telarañas de su cuerpo, ignorando que las sacaba originalmente de disparadores araña. Es que sabes también qué pasó, que en los cómics clásicos, 80s, tal vez un poco 90s, sí veíamos a ese Spider cambiando cartuchos, con los lanzatelarañas muy visibles, pero en cómics más modernos, en ilustraciones más modernos, ya no lo vemos tanto. Yo creo que también eso influyó un poco en ese aspecto. Ya lo están retomando, a lo mejor con más modernos te refieres ya a 2000, ¿no? Más o menos. 90s, 2000, no se ve tanto eso, no está... Pero lo están retomando muy bien ahora en el 2017 con la corrida de Nick Spencer, que ya lo dije en otros episodios, o no sé si lo haya dicho, pero yo amo como Nick Spencer está construyendo Spider-Man. Es una construcción muy buena y es casi una recapitulación del personaje, pero no entramos en cómics. La telaraña sintética de Tobey Maguire creo que sirvió de parteaguas, incluso para mencionar a un superhéroe de DC, ¿se acuerdan? Que dice Shazam, Sí. cuando las intenta lanzar, Sí, ¿se acuerdan ¿verdad? de eso? Incluso, sí. El desarrollo es muy bueno, o sea, esa escena de cuando va descubriendo sus poderes, creo que no la hemos tenido con ningún Y yo otro creo que es mi Spider-Man. escena favorita de la película. Siento que si las cosas hubieran sido al revés, o sea, si Tobey Maguire fuera el Spider-Man actual, creo que sería muy hateado ahorita, por esas diferencias que tiene al cómic respecto a las telarañas. Puede ser, ¿eh? Sí, o sea, diciendo que si pasamos a Tobey actualmente hubiera sido O más... incluso al segundo. Ujú. No, yo creo que el segundo... Fíjate, yo creo que en la época del segundo no fue tan buena época para Spider-Man. Porque Iron Man... Sí, los porque otros Avengers estaban estaba robando- haciendo exactamente, ya querían, o sea, el diseño, la calidad, los actores, el dinero que le metía a Disney a las películas, se iba a ver obviamente opacado por lo que Sony podía meterle. Sí. Entonces, por eso es que el guión incluso de Spider-Man, de Amazing Spider-Man 2, La amenaza de Electro, no está tan bien trabajado como otras películas de Marvel. Sí. Como lo que le pasó a Iron Man 3, por ejemplo. Exactamente. Si quitas al mandarín, Iron Man 3 no es tan mala película. Sí, incluso No podemos... es tan mala película, pero lo que recibió tanto hate, igual que Thor: Un Mundo Oscuro, que esa sí es más o menos mala, porque recién veníamos del boom de Avengers 2012. Y es lo que está pasando ahorita.
Black Widow en su época hubiera sido un hitazo, pero es lo que nos dan justo después de Endgame. A lo mejor Y por eso, justo después de Endgame hubiera sido bueno ver Eternals, ¿no? Eternals, exactamente. Pero volviendo a esto que decías de Iron Man 3, es una buena película, pero odié, y genuinamente odié, que quemaran el cartucho de Extremis. Oh, sí, es que daba mucho pie para otras armaduras. Sí, pero y después de, espera, quiero decir solo que después vimos Extremis, o algo similar a... con la nanotecnología, ¿no? Sí, pero me hubiera gustado verlo con... No. Hubiera estado bien, hubiera sido una buena oportunidad que dejaron ir por un mal experimento de Andrew Gillian. Pero volviendo a Spider-Man, ¿algo más que quieran comentar de la primera? Pues fíjate, empiezan a desarrollar los personajes y le agarras amor a los personajes. Sí. Tal vez algo que no vimos tanto en la película de Amazing Spider-Man yo creo que, sin temor a equivocarme, es la tía May menos querida de todas. Es que no le dan tanta participación. No le dieron mucha participación. Todavía Marisa Tomei en el MCU, así se llama la tía May actualmente, la joven, ella le han dado muchísimo más peso y más participación que el que le dieron a esa, que ni me acuerdo de su nombre, de la de Andrew Garfield. Y eso sí, yo creo que si fuera por puntaje, ese punto definitivamente se lo lleva Toby. Sí. Ha tenido la mejor tía May de todas. Y también como película de origen, porque en esa película, creo que mitad de la película es como encariñarte con los personajes, ya la segunda mitad ya es Spider-Man, 100%. Sí, la exploración de los personajes, o sea, los construyen bien. Las primeras escenas de interacción entre Harry Osborn y Norman Osborn están casi calcadas del cómic. Sí, fíjate que sí, cuando están llegando a la escuela en un bueno, sí. No era la escuela, era el laboratorio, ¿no? Sí. Que le dice, ¿me vas a dejar en un Rolls Royce, papá? Dice, pues puedo pagar un Rolls Royce, ¿por qué no te dejaría en él? Sí, claro. Siendo el carácter egocéntrico de Norman Osborn. Y se lo dice en la cara tal cual las cosas. Si tú no estás en las escuelas que te había pagado, es por tu culpa. Sí, claro. Y siempre vive opacado de alguna forma por Peter Parker. Exactamente. Porque Peter es el hijo que Norman quisiera tener. Y eso lo vemos tal vez después en los cómics. Y lo vimos reflejado con Miguel O'Hara. Ah, sí. Que realmente ahí sí es literalmente el hijo del dueño de la compañía, sí. ¿No? Muy bien explorada esa historia también y buena referencia. Pero creo que Toby, como bien lo dijo Papi, estaba adelantado un poco a su época, porque si hubiera salido en otra generación y en otro contexto, se hubiera recibido hate por las diferencias del cómic. Sí, creo que cayó justo cuando tenía que caer esa película. Sí. Y yo también, de nuevo, dentro de estas cosas que quiero mencionar, que para ti ya me lo has dicho, no tienes la misma opinión que yo, pero para mí es el mejor Tío Ben que hemos tenido en las películas. ¿A ti te gusta más el otro, ¿no? Sí, sí me gusta el de Andrew. ¿Tú qué opinas de los dos Tío Ben? No, los dos me parecen buenos, o sea, realmente hacen lo que pero deberían hacer. Pero si hacer. tuvieras que elegir, morir, los dos mueren, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los dos mueren perfectamente. No, pues yo creo que el primero, yo creo que la cara del primero como que... Es que sí se parece más al de los cómics el primero, no les digo que no, ajá. Pero el segundo muere en un acto heroico, para mí eso... le da más puntos automáticamente. Es más, porque incluso es lo que quiere hacer Peter después. Vamos a subir a Instagram las imágenes de cómo se ve el Tío Ben en los primeros cómics. Y sí, Y realmente es muy parecido al de la película de... Y además era un actorazo, Toby, sí. Era un actorazo ese señor, ya tiene un par de años que nos dejó, pero era un actorazo. Pero a mí me gusta, insisto, el segundo porque muere en un acto heroico. Y para ti eso le da puntos. Sí, totalmente. Aunque el diálogo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. Es que sabes. Pero la llamada, o sea, lo que le deja en el buzón el tío Ben de Andrew, lo que le deja a su Spider-Man en el teléfono. Hijo, yo te amo. Oh, lo que escuché al final, ¿no? Sí, sientes el peso del personaje y sientes el peso de la responsabilidad que ahora carga. De no permitir que eso pase otra vez. Como siempre hablamos de la culpa que siempre siente Peter por diferentes circunstancias en cómics, en películas, lo que lo motiva va a ser la culpa, ¿no? Y bueno, esto sí creo que es de la saga de Sam Raimi, la de Tobey Maguire, sin duda es la que ha tenido más escenas que calcan algún panel de los cómics, a excepción de
de Spider-Man, de la primera. Pero ¿como cuál? ¿De qué escenas Por hablas? ejemplo, cuando Spider-Man está colgado y ves a Mary Jane Ah, al sí. revés. Cuando, Sí, cuando la salva de los ladrones, ¿no? sí, cuando el tío Ben Cuando habla Mary con... Jane lo engaña a Harry con Peter con Parker. esa, Oye, ahorita hablamos de las Mary Jane porque creo que recibe mucho hate injusto esa Mary Jane, la primera. Kristen Dunst. Sí, Kirsten Dunst creo que recibe mucho hate injusto, sobre todo por su participación en la tercera película. Pero fuera de eso, justo es a lo que me refiero. Está la escena con el tío Ben. En la tercera, por más mala que sea la película, está esa escena en donde los dos están acostados sobre la telaraña. Ah, sí. Que también es calca de los cómics. Entonces yo creo que eso también le da un buen puntaje. Solamente quiero dejar claro que el Doc acaba de admitir que Spider-Man 3 sí es mala. Spider-Man 3 no dijimos que fuera. Tú la defendiste la otra vez. La sigo defendiendo. Fuera del programa la defendía. La sigo defendiendo, pero es la peor de todas las películas de Spider-Man, sin duda. ¿Consideras que sea peor incluso que la 2 de Amazing Spider-Man? Yo creo que ahí se van dando. Yo creo que ahí es de gustos. Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? De hablar de Spider-Man 3. Sí. Sí, entonces yo creo que eso le da puntos al Spider-Man de Tobey. Porque tú mismo lo has dicho, Sam Raimi era fan de Spider-Man, era fan de los cómics. Sam Raimi era un lector activo de cómics y sus dos personajes favoritos, Spider-Man y Doctor Strange. Es irónico que va a dirigir las dos películas. Exactamente. Y tiene la oportunidad de que sus dos películas, es decir, Spider-Man 2, que ya es la mejor de Spider-Man, y Doctor Strange 2, tengan el potencial de ser las mejores del personaje. Del personaje, sí. Y no me dejarás mentir, o sea, en ese aspecto sí vimos una buena elección de director para las películas de Spider-Man. Era alguien que sí conocía al personaje. Sí. Fíjate, ¿sabes quién también conoce muchos personajes? Y eso fuera de contexto. Kevin Feige. El director productivo. Dicen, yo lo veo, o sea, yo lo veo, y si yo fuera a dirigir cine, yo quisiera ser como Kevin Feige. Porque lo describen, o sea, en la de X-Men 2 fue cuando empezó a ascender, que era como un asistente de asistente. Okay. Pero cuando lo vieron, dijeron, oigan, este tipo es una enciclopedia de Marvel andante. Y a mí me encantaría ser una enciclopedia de Marvel andante, que casi lo soy, pero sabía un buen. Y yo creo que es importante que los personajes conozcan que los directores conozcan a los personajes. Los integrantes, el crew, conozca a los personajes, sí, para poder adaptarlos bien. Es algo irónico porque Toby no había leído cómics de Spider-Man y creo que a la fecha dice que no ha leído ninguno, ¿sí? Quiero decir algo muy importante, retomando esta parte de las telarañas, que hay escenas ya editadas, postproducidas, en las que Toby sale con el lanzatelarañas. O sea, Toby grabó escenas con el lanzatelarañas, ¿sí? Y lo quitaron en postproducción porque creyeron que era mejor para la historia, que se iba a llevar mejor, que iba a ser más problema. Además hubiera sido complicado, ¿no? De hecho, en la película sí sale una que otra escena, ¿no? Que se alcanza a ver como un algo muy raro en su brazo. Sí, fíjate que no había prestado atención. ¿Recuerdas esa escena en la que toma una lata de soda? Ajá. Esa escena anda por ahí por YouTube, sin la preproducción, o sea, la escena grabada. Y está como si estuviera probando lanzatelarañas. Exactamente, tiene lanzatelarañas y lo prueba. Fíjate que sí hay muchas historias en las que lo adaptan más o menos así, o por lo que he estudiado, que, o sea, los lanzatelarañas le ayudan como a focalizarla, como a que pueda salir dividida, como lo que vemos con Tom Holland, que dice lanzaraña dividida, lanzaraña de ataque, lanzaraña de colgarse, ¿no? Creo que el lanzatelarañas le ayuda a eso, pero realmente la telaraña sigue viniendo de él. Y como lo vimos en Into the Spider-Verse, que le da de consejo a Miles, que le dice, consume mucho almidón, porque es esencial para el desarrollo de la telaraña, ¿no? De hecho, no estoy seguro si Miles Morales sí utiliza lanzatelarañas. Sí usa lanzatelarañas. Creo que la única que usa biológico ha sido Anya Corazón. Así es. Y hablando un poco de esos lanzatelarañas, pues nada más recalcar que el primer lanzatelarañas apareció junto con Spider-Man. En Amazing Fantasy XV sí apareció el primer lanzatelarañas. Sí, es cierto. Entonces, creo que usa su porque recordemos que Spider-Man en los cómics llegó a ser luchador primero. Y creo que usó de sus primeros sueldos para diseñar ese lanzatelarañas. Como en la película de Tobey Maguire. Así es, sí, no te digo que no. Pero sí forja incluso una especie de carrera, o sea, ya era más o menos conocido cuando como luchador. Sí era más o menos conocido en los cómics como luchador. Acá no solamente tuvo una pelea que ni le pagaron, pero la construcción que hace Sam Raimi, o sea, de que el ladrón sea el responsable de la muerte del tío Ben por un auto también, porque en los cómics entran a robar a su casa, si mal no recuerdo. Así es como muere el tío Ben en casa. Entonces, que lo haga en un auto
directamente por culpa de Peter, o sea, le da más culpa. sí, le da más culpa y construye muy bien al personaje e incluso idealiza al tío Ben ahora, porque obviamente es un ser humano y seguramente tenía errores y seguramente decía cosas que nada que ver, pero al momento de morir de esa forma idealiza al personaje, y también el hecho de que sea la única persona que esté, no directamente que haya matado a Peter, pero que no haya podido salvar, y que además no sé si le haya de gusto el no haberlo salvado. Ok, es un punto interesante. Porque no se le ve culpa de que haya caído, ni lo vuelven a mencionar. Uh-huh. Y de hecho sí tiene un nombre ese ladrón, en los cómics le dieron un nombre, se me olvidó. Bueno, al principio era un donadie, ¿no? Ajá, ya después, y después como que le dieron. quisieron ponerle un trasfondo. Ajá, exactamente. Y, bueno, creo que ya hablamos suficiente de esta película y es momento de hablar ahora sí de Amazing Spider-Man. Uy, que es una belleza. Mira, creo que lo que criticaron un poco fue el skate. Y mira, aquí quiero decir algo, y es que al mismo tiempo el Papi Araña y yo hicimos cara de bueno. Ay, Cuando el Marvel League aseguró que es el mejor Spider-Man. Es el mejor Spider-Man, pero no el mejor Peter Parker. Lo que tú dices que fue muy criticado del skate es que decían que era como un nerd muy cool. Ajá, como un nerd que quería ser cool, y Peter Parker nunca quiso ser un nerd cool. Y como que tiene actitudes un poco ñoñas con Gwen Stacy, por ejemplo, cuando el tío Ben llega y le dice, tú eres la de... Te tienen su computadora. Te tienen su computadora, cosas así, pero realmente... Además, que desobedeciera a un maestro se me hizo muy anti-Peter Parker. Exactamente. O sea, ¿se acuerdan la escena en la que viene su patineta y le dice, quiere conservarla, manténgala lejos del suelo, y la levanta, y tan pronto se da la vuelta el maestro la baja y vuelve a patinar? Sí, se lo pone como muy cool. O sea, como que si quisiera ser cool, y ese no es la esencia de Peter Parker. Definitivamente no. Pero aquí, bueno, las cosas hay que admitir como son, ¿no? Definitivamente es el mejor poder de la comedia tiene de todos los Spider-Man. Sí. Los chistes que le hace, el de Rino me encanta. Puedes llamarme cabeza de red, puedes llamarme lanzatelarañas, pero no me llames tarde para cenar. Ese chiste que le dice a Rino, yo me reí muchísimo en el cine. ¿Cómo se acuerda de los chistes? No saben cuántas veces he visto todas las películas de Spider-Man. Pero esas particularmente porque visualmente me gustan mucho. Incluso cuando salva al niño y se quita la máscara, o sea, para mí se me hace un poquito más humano. No sé si recuerdan la escena de Electro, que está el niño a punto de caer, se quita la máscara y dice, póntela, te dará fuerzas. En el puente. Ajá, póntela, te dará fuerzas. Sí. Eso me hace... Lagarto, no Electro. Eso me permite acercarme un poquito más con el personaje. También, y sentirlo más cercano. Si te das cuenta, esas películas tienen un tono más oscuro. Literalmente. Muchas cosas suceden en la noche en vez del día. Sí, la última pelea contra el Lagarto ocurre en la noche, la primera transformación del Lagarto ocurre en la noche, la otra pelea de Spider-Man ocurre con el Lagarto en las alcantarillas, también en un entorno oscuro. Y esa es una pregunta, realmente sería, ¿te gusta más así? Sí. ¿Prefieres que sea oscuro? Sí, porque recordemos que Peter Parker salía a patrullar en las noches primordialmente, porque en el día tenía trabajo. Sí, solamente si en medio de alguna de sus actividades de la escuela veía alguna emergencia, se cambiaba el traje y desatendía sus actividades, su mochila sí, sus actividades seculares, lo dejaba y se iba a salvar el mundo, pero se daba tiempo. Nueva York. Bueno, no, salvar el mundo, no digas nada, salvaba el mundo Peter Parker, lo salva todo. Esa película algo que... al menos salvó mi mundo. Ay, sí. Esa película algo que tiene que recalcar mucho y que, o sea, tiene que ver con Peter Parker es Flash Thompson. Uy, es el mejor, ¿verdad que sí? En una sola película ha logrado ser el mejor Flash Thompson. Sí, eso ya lo habíamos hablado en el podcast de Venom. De Venom, sí, pero quiero ahondar un poquito más. O sea, cuando le dé el pésame por lo de su tío Ben. Sí, ahí sí se ve. Ese y el de Spectacular Spider-Man. Bueno, ¿sí pero el espectáculo que hasta Spider-Man le dice, hermano de Peter. Le dice, no, bueno, obviamente Peter y Thompson eran buenos amigos de niños, pero después... No, te estoy hablando al inicio de Spectacular Spider-Man, al inicio de la serie. No, todo lo contrario, acuérdate que se enojó porque él, según quería con Liz, su chica, según Peter, pero pues obvio no. Es que lo estás confundiendo con Eddie. Lo estás confundiendo con Eddie Brock, sí. Ajá. Que ahí sí eran hermanos. Es cierto, sí, no, estoy Flash Thompson, pero le dice, Parker, o sea, todos estamos aquí para apoyarte por lo de tu tía, pero si te sigues comportando como un imbécil, vas a alejar a todos de ti. ¿Cómo se acuerda de todo, Bob?
le cae como una cubetada Sí, de agua helada sí, a es Peter, cierto. y tan es así que después va y se disculpa. Y Sí, Thompson se le disculpa. dice, Es Y cierto. creo que gracias... pero no le digas a nadie que fui yo quien te regañó. Pero aquí están en el hospital, ¿no? Cuando la tía May Sí, está cuando en el le dice esa hospital. escena, ajá. Y no es justo después de eso, o en esos episodios, Cuando gracias trae a el lo traje que del- cuando trae el traje negro, y en esos episodios es cuando se lo quita por lo que Exactamente. le dijo... Sí, dijo, oigan, si alguien tan nefasto, entre comillas, como Flash Thompson, me dice que me estoy portando mal, o sea, hay algo que claramente Sí, sí, está sí. saliendo mal. Es como si Doctor Doom te dijera, oye, te estás Y pasando de fíjate lanza, ¿no? que yo creo que... Tienes razón. Yo creo que de esa serie, aunque es Este una... va a ser nuestro mejor episodio. De esa serie, aunque es una muy muy buena serie, creo que esa parte me causó mucho conflicto cuando no hace nada y todos perdonan a Peter como si nada hubiera pasado. Es que fue una etapa, o sea, lo tratan de justificar por lo que le pasó a la tía May. No lo sé, pero no me encantó que todos lo perdonaran como si nada hubiera pasado. Y yo, fíjate, yo creo Tendría que que revisitarla para darte yo no una tiene opinión mucho que mejor. la vi, por eso lo digo. Y fíjate que me gusta la relación que hay entre Gwen Stacy y MJ en esa serie. Ah, sí, es muy calcada de los cómics, pero volviendo a Andrew Garfield, ese Flash Thompson definitivamente es el mejor y creo que pudo haber sido el Agente Venom. agente Venom. Y si se trata de dar puntos, el punto lo tiene Andrew Garfield en cuanto a Flash Thompson. Sí, porque el otro sí. sale una vez, ¿no? Dos Dos, escenas. no es bueno y tampoco vamos a darle el punto a A Tom Holland. Tom Holland. No, el Tom Holland es un teto. Y en la primera de Tobey Maguire solo es como el típico Bully. bully, ¿Qué? pero tonto, o sea, como que sin cerebro. Dato Así, curioso, el Flash Thompson de Toby salió en How I Met Your Mother. Ah, sí, es cierto. Sí, Gracias. de nada. Bueno. sí. Y es Deathstroke, ¿no? Ay, es Deathstroke, sí es Sí, cierto. es cierto. Ese comentario hubiera estado mejor. Vaya glow up. Vaya bueno. globo. Quiero un globo como su Flash Thompson. ¿Qué otra cosa hay que comentar de Gwen Stacy? Bueno, nada más. No, Al definitivamente. papi le acaban de brillar los ojos. Nada más dije Gwen Stacy y hasta le escurrió un hilito de baba. Sí, y aparte ha sido la mejor. ¿Confirmo? Ajá, confirmo, pero ha sido la mejor relación amorosa en cualquier película de Spider-Man. Sí. O sea, supera por muchísimo a Mary Jane. No supera a Mary Jane. Bueno, tal vez sí es... yo creo que esa relación sí es de gustos. Porque la relación de Mary Jane, o sea, hablando de la saga de Sam Raimi, es una montaña rusa. Y como ya lo ha dicho el buen Link, ya no sabe si es el enemigo de Peter. Pero recibe mucho hate y voy a justificar las acciones de Mary Jane en este podcast. Escúchenme el rato, cuando llegamos a la 2 y a la Mary 3, Jane. voy a Ok. justificar las acciones de Mary Jane de por Claro. qué se estaba portando como estaba portando. Porque todos dicen, cuando la escena trata de entender mi dolor y ponen flashbacks de Peter muriendo con el tío Ben, de Peter cuando muere Harry Osborn, o sea, dice, ¿cómo te atreves a decirle a Peter trata de entender mi dolor cuando él ha sufrido mucho? O sea, que una persona haya sufrido más que tú, ni siquiera hay un parámetro para decir, él ha sufrido más que yo. Exactamente. No es un parámetro medible. Y recordemos que Mary Jane creció en una casa llena de abusos, llena de violencia familiar. Su papá las abandonó incluso. Y ella quería escapar a Hollywood a triunfar. Llega a Hollywood y no triunfa. Perdón, a Broadway. Sí. Sí, bueno, es que Hollywood ya después en los cómics quiere llegar a Broadway y no triunfa. Obviamente le cae como una cubetada de agua helada. No está logrando. Logrando su sueño. Y por otra parte ve a Peter que lo está haciendo, más o menos. O sea, que sigue siendo pobre y viviendo en un apartamento sin buena puerta y sin pagar renta. Pero, Kraven el cazador. no, cállate, eso. Ahorita les explicas eso, es una estupidez, pero bueno. Me quedé en lo de Mary Jane. Entonces ve a Peter triunfar por una parte y por otra parte ella no lo está logrando. Entonces es normal que entienda mi dolor. O sea, dice, sí, Peter, tú me puedes decir, sube a tu caballo y triunfa, pero, o sea, no me ves del otro lado a mí y además te acabas de besar con Gwen Stacy. Entonces se me hace un juicio muy injusto para Mary Jane que de repente digan, Mary Jane no fue buena novia para Peter, porque también trató de apoyarla. ¿Y cómo iba a saber Peter que estaba enamorado de Mary Jane si nunca se lo dijo? Ese es Y además Peter era stalker en esa película. La veía por su ventana. Stalker con poderes arácnidos, qué miedo, ¿no? Y fíjate, yo creo que es la película, creo que igual es un punto a favor con los personajes más humanos de todos los Peters.
Sí vemos un Peter pobre, sí vemos un Peter roto por la muerte del tío Ben, Sí. roto por la muerte de Harry, es más, roto por la muerte de Norman. Sí, porque tampoco lo pudo salvar. Entonces un poquito de culpa ahí también, porque sabemos que Spider-Man tiene un código moral muy estricto de no matar gente. ¿Qué les pareció Kurt Connors? Kurt Connors me pareció un buen villano. Sí. Lagarto me pareció nefasto. No fue el mejor villano que Pero hemos nefasto, visto en ¿por Peter. qué? No nefasto, pero no fue un buen villano. O sea, sus motivaciones cuando empieza, ok, Kurt Connors como villano sí quiere regenerar su brazo, logra regenerar su brazo, tiene una motivación. Pero después querer infectar a toda la ciudad se me hace como un Magneto chafa. Querer que todos evolucionen. No me gusta esa parte de Lagarto. Me gusta Kurt Connors. O sea, ¿realmente No me gusta funciona la- para la película? Sí. Funciona para la película, pero tal vez esa representación de haber perdido a su padre, o sea, Peter perdió a su papá, perdió a tío Ben, luego encontró esa figura paterna, la A un encontró en mentor. Kurt Connors y lo vuelve a perder. Por eso les digo, me gusta Kurt Connors. Y lo encuentra luego en el Capitán Stacy y lo vuelve a perder. Sí, sí, sí. Oye, también la vivió, ¿eh? Pero a lo que yo me refiero aquí es que me gusta Kurt Connors. Me agrada el personaje, como villano es buen villano. La parte del lagarto, Y la va a encontrar en Tobey Maguire en Spider-Man No Way Home y se va a morir Tobey Maguire. No, no es cierto. no, qué horrible sería ver eso. Pero a mí sí me pareció un villano. Incluso, pese a que no es exactamente igual a los cómics, o sea, pantalón morado y bata, creo que sí se ve muy bien. Sí. El Solamente hocico. el hocico, sí. Literalmente le faltó hocico. Oye, ahí está desnudo, ¿verdad? Sí, Sí, está desnudo. Incluso hay una escena de Kurt Connors revolcándose en aguas negras. No, desnudo. Desnudo, sí. Pero sí hay una parte en la que sale con su batita. Pero cuando le empiezan a disparar los Sí, militares, sí, cierto, sí. se quita la batita. Tengo que decirlo, le voy a dar el punto lejos. Ese sin duda el cameo que más risa me da de Stan Lee. ¿Qué hizo ahí? Es cuando están peleando cuando atrás, están peleando y suena la atrás. música clásica. Sí. Para mí se lo lleva el de Spider-Man 3. ¿Sabes? A veces una sola persona puede hacer la diferencia. No, a mí, o sea, es muy buena frase, pero a mí me da mucha risa, me gusta Sí, mucho verla. sí, es muy divertido, pero Me me gusta quedo... verla. ¿Tú qué cameo de Spidey con cuál te quedas? ¿De Stan Lee? Ajá. No, No me hombre. hagas bajar ahí, vago. No, yo creo que igual como Doctor Comic, esa escena de la biblioteca creo que simplemente es... No le saben. Ay. O sea, claro, hay escenas donde dice frases más guau, ¿no? Pero... Sí. No, yo creo que solamente ha dicho frases guau en esa. En la de Spider-Man 3. Las demás fuera de eso son cameos divertidos. Pero bueno, cortando. ¿Sabes también qué cameo es bueno? El de Cuatro Fantásticos, cuando quiere entrar... No sé si sepas que Stan Lee dijo que si a él le gustaría vivir un momento de los cómics, le gustaría vivir la boda entre Mr. Fantástico y su Stan. Ah, cuando quiere entrar, ¿no? Cuando quiere entrar a la boda, aquí había muerto Steve Ditko, y dice Stan Lee, tengo que estar en la lista, porque no sé si recuerdes que hay una escena de la lista de los invitados y sale Stan Lee y Steve Ditko. O sea, y además Spider-Man es el hijo de Stan Lee, o sea, fue su idea. Fue su idea. Muy buen cambio, pero también en el 1, cuando es el cartero No sé. que le está dejando las cartas a Reed Richards. Todas las cuentas vencidas. No me acuerdo de esas películas. ¿No te acuerdas de los Cuatro Fantásticos? Revisítalas ahora en Disney Plus, están muy buenas. Están buenas. Están palomeras. Porque, Deberíamos hacer tal vez un debate, análisis también de esas movies, ¿no? ¿Alguna vez? pues así como que... Vamos a salir vomitando. No, de la última, la Sí, de la 2000. última, no, es así. Fíjate que apenas, bueno, ahorita ando con muchos pendientes, pero quería poner una peli de fondo y me encontré con Fantastic Four, el fiasco en la que la mole parece un pollo Kentucky y dije, la ¿Y Doom veo. parece un Power Ranger? Y Doom parece un Power Ranger. ¿Y Reed Richards tiene 15 años? Y Reed Richards tiene 15 años y la Antorcha Humana es negra. Y todo lo que puedas decir criticable de esa película, lo sé. Está quemada, ¿no? Y todo lo que puedas decir criticable de esa película ya lo vi. Pero dije, ¿la veo o no la veo? Y la verdad no tuve el valor de volverla a ver. Sí, no, yo solo la vi una vez y ya de ahí nunca... Sí, no, es que parece un tráiler de 100 minutos. Sí, de hecho, o sea, es muy corta. Y de hecho, o sea, toda la película es introducción. Lo último es la misión y de repente ya todo se
Se fue. Sí, tenían buen O sea, cast. Yo creo que sí tenían buen cast. Pero para otra película. Bueno, No para Fantasy. pero fíjate la redención de Michael B. Jordan como Killmonger. Ah, sí, sí. Pero nuevamente estábamos saliendo, los tengo que regresar constantemente, se me vuelan mucho. Se me vuelan. Lagarto, ya terminamos de explorar Lagarto, que nos pareció. A mí sí me gustó un poquito la motivación de querer perfeccionar el mundo. Se me hace como un poquito más abajito de lo de Thanos. No hay enfermedades, no hay muerte, Te voy a decir, somos perfectos. Pero, ¿sabes qué es lo chistoso? Que seguramente en ese mundo él iba a ser el rey. En un mundo lagarto, él iba a ser Claro. el Sí, principal. bueno, yo quiero pensar que a lo que se refiere Doctor Comic con que no le gusta el pensamiento del lagarto o sus motivaciones. Es que él no quiere ser un lagarto. Ajá, y aparte, o sea, bueno, como yo le decía, funciona perfectamente su motivación para la película, pero también parecería una motivación un poco básica, ¿no? O sea, de villano básico, por así decirlo. sí, fíjate que sí. Te voy a decir algo. Por cómo ha estado haciendo las cosas Marvel, por cómo ya se han tomado diferentes estudios, libertades creativas para los personajes que muchas veces funcionan, y es lo que hemos hablado, son adaptaciones. Me hubiera gustado a lo mejor tal vez que Lagarto hubiera hecho dudar a Peter de alguna manera de yo estaba haciendo esto con tu padre, también quería mejorar el mundo. Tal vez un mejor desarrollo de villanos. Exacto, y tal vez Lagarto, ya siendo Lagarto, no siendo Kurt Connors, ¿me explico? Tal vez si se hubiera ido por ahí, me hubiera gustado más como villano. Kurt Connors Sí. no tengo nada que decir, es muy bueno, pero Lagarto le falta. Pero cuando menos se atrevieron un poquito más, porque por ejemplo, todo Marvel fase 1 es soy tú, pero malo. Ah, sí. Soy tú, pero en malo. O sea, Ironmonger, Obadiah Stane, Ujú. o de Whiplash de Iron Man, Red Skull de Capitán América, incluso Loki antagonizando a Thor, soy lo mismo que tú, pero malo. Normalmente en las películas de origen hacen eso. Incluso en Shang-Chi, ¿no? Bueno, ahí como el conflicto prácticamente. paterno estuvo un poquito diferente. Sí, sí, sí. Pero Capitán Marvel no, por ejemplo. Ah. Que creo que recibe también un hate injusto a Capitán Marvel. Muy injusto. Yo lo digo al aire, o lo digo grabando, me gusta Capitana Marvel. Sí, no, claro, a mí también yo no me gustó su película. Yo no entiendo el hate. Siento que es recibe. buena para ver, o sea... No, pues sí, esa es la idea de una película, que sea buena. O sea, me para refiero verse. que es palomera, o sea, no es Palomera. como que Ah, sí, no. aporte mucho. Oye, por así tampoco decirlo. estoy esperando a ver una dirección de Martin Scorsese, ¿no? Con comentarios de Christopher Nolan y efectos visuales de Guillermo del Toro. O sea, es Marvel, tampoco seas... Sí, también. Es para disfrutar. Es Sí, lo que hemos exactamente. dicho, si quieres meterte en alguna bronca filosófica, ponte a leer Un cómic, exactamente. Ya, ahí sí lo vas a Cuando encontrar. ya llegan personas como Mark Miller. con cuando- Mark Miller. Sí. El perfecto ejemplo es Mark Miller con las diferentes cosas que ha hecho con Daredevil, ¿no? Pero, volviendo a retomar, creo que ya podemos hablar de la primera de Tom Holland. Yo creo que sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda con que no hay origen? Esta película yo no la considero una película de origen, definitivamente no. Creo que ya no era necesario recurrir a lo mismo. Claro, obviamente a esas alturas ya hace falta un poco una referencia al tío Ben, pero... La hay en la maleta, ¿no? Pero esa Sí. ya es hasta No Way No, Home. No Way Perdón, hasta Far From Home. No, Sí. pero quiero decir algo y recuerden que ya nos van a dar la serie de origen de este Peter. Ah, Sí. en Freshman Year. En Freshman Year. Ujú. Sí, o sea, pero hablando de Homecoming, pues realmente no es una película de origen, porque aparte de que el personaje se le había visto en Civil War, que es como una pequeña introducción, bueno, saca una pequeña introducción a su vida, o sea, de que colecciona computadoras de la basura, Eso estuvo muy cool. y la tía May joven, y que viven ahí en un Un departamentito. cualquiera, ajá, y que pierde mochilas constantemente. Esa es una referencia a A todos los cómics. todos los cómics de... Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Sabes qué? Creo que el principal problema de Tom Holland no es Tom Holland, sino Iron Man. Creo que creo que el problema es que él quiere intervenir en todo. O sea, lo va a ahogar el buitre, y a lo mejor hubiera sido bueno ver hasta dónde llega Peter pudiéndose salvar él mismo, que es la esencia de Spider-Man. Pero no, llega Iron Man, lo saca del lago y le calienta su trajecito. Ah, sí. Interviene demasiado Iron Man. El problema no es tanto Peter, sino que Iron Man quiere intervenir en todos los aspectos. Pero fíjate que- Asume muy rápido una figura paterna de Tom. Fíjate que yo la primera vez que vi la película disfruté mucho eso, porque yo disfrutaba ver a Spider-Man dentro de ese universo y cómo se relacionaba en él. Sí. Ya después viéndola más veces, y incluso con la secuela y las de Avengers, sí es un punto que la verdad también yo pienso que interviene mucho Iron Man.
Y al punto de que la gente lo llama Iron Boy Jr. Ajá. Creo que eso es un poco exagerado porque en la película sí se ha demostrado que Al puede final eso, ¿no? demuestra que lo hizo sin traje. Ajá. Justo a ese punto iba. Al final de la película nos da una muestra de un buen Spider-Man y ese es el problema con este Spider-Man. No estamos viendo Spider-Man en un universo únicamente donde él es el héroe. Estamos viendo Spider-Man en un universo que Marvel ya hizo, que ya es un todo con héroes desde el misticismo, como tenemos a Doctor Strange, hasta Bruce Banner, que es hecho por la ciencia, hasta una parte más galáctica, más espacial. Cósmica, como los Cósmica, ¿no? Como Eternos. O como Thor, que ya es famoso en ese momento. Exactamente. Yo creo que por eso no se puede comparar como tal Tom Holland, porque no es un Spider-Man per Solo. se Spider-Man. Tal vez como lo hicieron muy bien logrado con Black Widow. Incluso en los cómics te das cuenta de que Spider-Man tiene su desarrollo aparte. Exactamente. Y hasta después justo. lo empiezan a juntar con otros personajes. Y por ejemplo con Black Widow es lo que te digo, lo hicieron bien, lograron separarla totalmente de los otros Avengers. Y ¿En la película? En la película Sí, individual. yo amé esa o sea, si bien dicen, no, pues tú ya eres una superheroína, ¿no? Ya eres una vengadora. Sí. Y le dicen, no, o sea, yo sigo siendo como todos los demás mortales. Y tal vez solo está esa referencia y todo lo demás es en una historia, ¿no? Sí. Y creo que otro problema sí es de Tom Holland y son las motivaciones de Peter. Porque ahí constantemente dice, es que quiero impresionar al señor Stark. Ujú. Es que quiero que el señor Stark esté orgulloso de mí. Es que no lo quiero decepcionar. Y cuando Las motivaciones de Peter es de hacerlo porque es lo correcto. O sea, me importa poco si Tony Stark va a estar orgulloso de mí. Lo correcto es detener a esos traficantes de armas, hablando de Whittle. Ujú. Sí, justo porque es lo que vemos en los... Algo que no me encantó y que vamos a ver hasta la tercera película va a ser un poco más de culpa en Peter. Sí. Es la esencia del personaje sentir culpa por la muerte del tío Ben, sentir culpa por no salvar a X o Y persona, como lo vimos con no salvar a Gwen Stacy, no salvar a Green Goblin, no salvar a Harry. Esa es la esencia de Peter y no lo estamos viendo. Fíjate que en la de Civil War calcan un poco más esa esencia cuando Peter dice que cuando tú puedes hacer cosas pero no las haces, Ah, sí, cuando puedes hacer algo. suceden por tu culpa, Ajá. algo parecido a eso. Eso está muy bien, sí. O sea, Es que cuando le suceden cosas malas a una persona y tú pudiste haber hecho algo y no lo haces, es tu culpa. Ujú. Cuando le pregunta a Tony, ¿qué es lo que te hace levantarte de la cama todos los días? Ah, sí. Sí, Pero recordemos que ese Spider-Man bajo otra dirección, sí. los hermanos Russo. Y parece que John Watts lo que quiere es hacer un Spider-Boy, que es el director de las demás películas. Pero mira, algo que también, híjole, se tiene que decir de este Spider-Man es que es un Spider-Man que ha tenido una muy bonita vida. No, en comparación con los otros Spider-Man, no lo ha tenido difícil. Y eso es la verdad. Y eso es algo que yo espero mucho de No Way Home, que sea como un cierre a todo este tono, por así decirlo, de Spider-Man, y que realmente cuando... Creo que lo más obvio es que van a hacer otra trilogía, Sí. no creo que todo termine aquí, que realmente tenga otro tono, realmente las películas. Tal vez sí, obviamente con sus típicos chistes, etcétera, pero realmente con un sentido de responsabilidad más adulto. Pero es que aún los chistes son algo muy maduro Sí, en Spider-Man. sí, eso es ¿Por qué? siempre. Porque él mismo ha dicho que usa los chistes, bueno, usa la máscara, aún sabiendo su identidad, la máscara la usa para que los villanos no sepan cuando él está asustado. Sí. Y los chistes los usa para que los ciudadanos alrededor de él no se asusten. Dicen, ese Spidey está bromeando con él, todo está bajo Sí, control. sí, sí. Es un escudo que tiene Spider-Man. Exactamente, también es un escudo de humor. Entonces no es tampoco como algo inmaduro, Sí, no. pero sí, tienes razón, que evolucione algo más y que incluso haya flashbacks de la muerte del tío Ben. Porque Sí, lo lo ha que tenido decía el bien, papi, dices, una no. vida bonita. Pero lo que decía el papi es que él quiere ver una nueva etapa de las películas, del estilo de las películas, más oscuras, los temas más oscuros, no tanto como el humor del personaje, ¿no? Sí, claro, no creo que también Disney quiera tocar un tema tan oscuro con Spider-Man, pero sí un poco más Cuando serio, menos tal. emocionales, ¿no? Emocionales, sí, claro. Y Porque, es lo- por ejemplo, no dudo mucho que exploren la etapa de drogadicción de Harry Osborn, ¿no? Exactamente. Como no exploran muy poco, casi nada la etapa de alcoholismo de Tony Stark, ¿no? O sea, Sí, nos la es debieron. complicado. Y, Idealizaron a Tony Stark. exactamente. Pero bueno,
Brincamos ya a Spider-Man 2. Spider-Man 2. Y en esto De Sam Raimi. de Sam Raimi. Creo que todos coincidimos que es la mejor película de Spider-Man. Definitivamente. ¿Y por qué es la mejor película? Voy a justificar por qué. A ver. Tiene el mejor villano, tiene referencias a cómics, tiene un buen desarrollo de Peter, tiene un buen desarrollo de él como Peter Parker y no solo como Spider-Man. Tenemos una buena resolución del personaje, tenemos un excelente Spider-Man. Yo creo que es de los mejores Spider-Mans que interpretó Tobey. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues Tobey solo interpretaba un Spider-Man. A lo que refiero dentro de las 3 películas, creo que es la mejor interpretación de Spider-Man, no de Peter Parker que hizo Tobey, ¿no? Me gustó mucho esa referencia del traje en el bote de la basura. Ah, sí. Sí, esa escena está calcada de los cómics. Calcada. Incluso, no sé si recuerdas este What If, en el que pasa algo muy similar. Spider-Man deja el manto de Spider-Man y lo encuentra en la basura Punisher. Sí. Y se vuelve Spider-Punisher, no sé cómo se llama. Sí, me esta acuerdo. versión. Sí, pero insisto, fue muy buena. Y creo que también otra cosa que la hizo brillante son los primeros 20 minutos. ¿Por qué? Porque con Spider-Man saliendo solamente, ¿qué será? Un minuto en el que salva a los niños y cuando dice, le robó al chico las pizzas, ¿no? Cuando hacen eso, solamente es el único cachito que sale en los primeros 20 Lo de, minutos. wow, ¿cómo lo hiciste? Ajá. ¿Cómo en vegetales o algo así? No, eso fue en la 2. Perdón, eso fue más adelante en la 2. En la 2. Sí, yo me refiero a los primeros 20 minutos, cuando tiene que llegar temprano a repartir las pizzas. Sí. Cuando se mete al callejón y sale con pizzas y el tipo dice, ¡Ey, le robó al chico las pizzas! Uh-huh. Y después llega tarde por salvar a 2 niños. Uh-huh. Sí. Entonces, es lo único que sale de Spider-Man en los primeros 20-30 minutos. Sin embargo, nos ayudan a clavarnos con qué. Primero, con que la chica de sus sueños no puede estar cerca de él. 2, con que el trabajo, que es un trabajo inapropiado para alguien con su coeficiente intelectual, y además lo despiden. Luego, llega tarde a la universidad y está bajo en calificaciones y todo el mundo lo golpea con las mochilas. Uh-huh. ¿Sí se acuerdan? Sí. Después llega a su casa, no sabe ni qué es su cumpleaños. Uh-huh. Ve que su mejor amigo, Harry Osborn, le guarda resentimiento por tomarle fotos a Peter Parker. A Spider-Man. Perdón, a Spider-Man. Y también su amor, que está más o menos cercano, que es Mary Jane, se da cuenta de que no puede estar cerca de ella. Y luego sigue avanzando a que su tía May no puede pagar su casa. Y además él no puede hacer nada para ayudarla. Uh-huh. Y luego, todavía para terminarla de rematar, ¿dónde vive? O sea, fíjense cómo en los primeros 20 minutos nos construyen toda esta serie de aflicciones del personaje, que es la relación directa con la consecuencia que él eligió en la primera película, porque al final dice, yo soy el hombre araña, ¿no? Uh-huh. Sí. Y empieza a sonar la épica canción, e inmediatamente se conecta, es que, ok, ¿quieres ser el héroe? Mira todo el peso que conlleva ser un héroe, y es el mismo peso que eventualmente lo lleva a dejar de ser un héroe, donde parece que la vida es mejor, donde parece que no importa si eres bueno o si eres malo, porque al ser indiferente tienes mejor calidad de vida que cuando buscabas por sobre todo el bienestar común, como lo hacía Peter Parker. Por eso es la mejor película de Spider-Man. Pero sí tiene razón, es un peso que tiene la vida está poniendo sobre Peter, y es un peso. Y es el mismo peso que tiene Tom Holland después. Justo eso iba, cuando le cae, yo siento que con Tom Holland no logra tener ese peso. La construcción del personaje es tan pobre hasta cierto punto que no logra tener ese peso sobre él. Ni siquiera el intentar llenar los zapatos de Iron Man es peso suficiente, que en la primera película le dejan caer un edificio para que pueda levantarlo. O sea, tiene que haber un peso físico y emocional. Físico y emocional, pero necesita haber o sea, hay tan poco desarrollo en la primera película de Tom Holland que necesita sentir físicamente que está aplastado para poder reflexionar. Fíjate. Y eso no pasa con Tobey. O sea, sí. Él siente todo el peso y se siente apachurrado y no puede hacer nada, aunque sea muy fuerte físicamente, ¿no? Y además, fíjate que hay algo que critican mucho de Tom Holland, que dicen, oye, se iba a ir de vacaciones, ¿no? Es capaz de abandonar a la ciudad. Sí. Y Tobey también lo hizo. Tobey también dejó a la ciudad y se volteó indiferente cuando vio que asaltaban a alguien en Spider-Man 2. Sí. Y Andrew Garfield estaba dispuesto a irse a Inglaterra
con tal de estar con Gwen Stacy. Sí. Es decir, la carta de que Tom Holland es un irresponsable no la pueden jugar porque los demás Spider-Man, aunque en un contexto diferente, también lo hicieron. Y yo creo que hasta cierto punto el mejor justificado, y lo pondré muy entre comillas, es Tobey, porque no tenía sus poderes. O sea, sentía esa Sí, pérdida de los también. poderes, ¿no? ¿Y por qué crees que haya perdido sus poderes? Eso es obvio, fíjate, es algo que yo creo que no lo dicen tal cual, pero se da a entender. Es tan buena la narrativa de la película que solito se da a entender que deja de tener los poderes porque no quiere ser Spider-Man. ¿En qué momento deja de tener los poderes? Cuando se da cuenta que su vida se está derrumbando, después de los primeros 20 minutos de película. Cuando se da cuenta que no puede con el peso de ser héroe y ser Peter Parker, deja de tener poderes, porque él ya no quiere esa responsabilidad. Fíjate que yo creo que hubiera podido con toda esa responsabilidad, pero lo que para mí, la gota que derramó el vaso, el pie de Resistance que lo hizo perder sus poderes, fue ver a Mary Jane con otro hombre. Sabiendo que él debía estar ahí, que él pudo haber estado ahí, e inmediatamente después de que lo ve besar al John Jameson Jr., Ajá. cuando lo ve besar saliendo de la obra, es cuando es la primera manifestación de pérdida de poderes. Entonces creo que no es solamente el peso de lo demás, con eso lo podía aguantar, pero el hecho de ya no ser siquiera potencial para Mary Jane, o sea, eso dice, ¿sabes qué? Y dices, Por ¿sabes eso qué? lo primero que dice cuando se trata de reencontrar con ella es que voy a la escuela, hago mis tareas, es decir, ya me está yendo bien en la vida, creo que ya soy una persona digna de estar a tu lado. Exacto. Y es precisamente eso. Ve a Mary Jane tan lejos que dice, voy a renunciar a ser Spider-Man, inconscientemente tal vez, pero voy a renunciar para poder estar contigo. Y aquí vamos a la mitad de la película y apenas se empieza a desarrollar. Sí, porque a la par se desarrolla Otto. El enemigo, exactamente, justamente junto con él se va desarrollando. Y que al principio es un mentor para Peter. Y tiene esta relación de maestro-aprendiz. La ¿no? frase que le dice, ser brillante no es suficiente, jovencito. Tienes que trabajar duro. La inteligencia no es un privilegio, es un don. Y se usa por el bien de la humanidad. Esa frase fue la misma que que usó Peter para forzar a Otto a reflexionar cuando se está ahogando, cuando debe ahogar la máquina en el lago Hudson. Y aquí me gusta esta pequeña mención que hacen al Dr. Connors. Porque justo hasta que son amigos, ¿no? Sí, porque justo hasta la segunda película. Connors es quien lo manda con Otto. Sí. En lo que siempre pasa. Y además está Harry Osborn, amiguísimo de Peter. Ajá. No le dijo que iba a hacer su investigación sobre Otto Octavius. Dice, es un amigo, es brillante. Y después se entera que Harry lo está... Ajá, sí. Que es su ídolo, ¿no? Dice. Y aquí es bien interesante. Cuando dice las frases épicas de Premio Nobel, Otto. La que hemos ocupado recurrentemente en los premios juntos. Ahí igual dice... Hice mi trabajo aquí. Te veré en Suecia. Justo. Sí. Bueno, a lo que la me luz refería... azul, Rosy. ¿Qué? La luz azul, Rosy. Cuando va a presentar, sí, esa la dice Otto. Bueno, a lo que... Fue un placer, Otto. Por favor. Me humilló al tocarme. No me queda nada, solo el hombre araña. Oye, James Franco, creo que esto nos indica, o sea, ya fuera de risa, nos indica de lo bien construido que están los diálogos, ¿eh? Sí. Porque están muy, o sea, todos son citables. Justo eso iba. Perdóname. Todos son memes, o sea, No, todo se puede hacer meme. que iba también la narrativa, que en los diálogos ya estaban dando paso para los 6 siniestros, para ver un Sí. lagarto con todo. Alguien perdió un rollo de billetes de $20 en una liga porque encontramos la liga. ¿En qué parte pasa No eso? te Cuando acuerdas. está haciendo la presentación, Dice, alguien sí, alguien ya me perdió un acordé, rollo de ya me billetes. Sí. porque encontramos la liga. Agradezco a Industrias Oscar por haberlo proporcionado. Fue un placer, Otto. Perdón, me sé demasiadas frases. Y dices que tu favorito es Amazing. Bueno, es que vi más. No, Lo que sí es que Otto yo creo que ha sido el villano más desarrollado de Spider-Man, ¿no? y mejor justificado, yo creo. Sí, tal vez. Estaba justificado. Porque Sí. él creía que estaba haciendo bien para la Y humanidad. no solo creía que estaba haciendo un bien, aparte de que era controlado por Brazos los mecánicos. brazos mecánicos,
realmente seguía con su investigación, seguía con la línea de trabajo. Sí. Él seguía haciendo lo Sería que un creía crimen mejor. no terminar lo que comencé. Justamente. Ve otra frase épica. Y por ejemplo, Norman Osborn, en su caso, nada más pues se sabe que era un desquiciado Y venganza. y venganza. Y pues el... ¿No saben cuánto he sacrificado? Más el suero verde, ¿no? El suero del duende. Sí, Pero que causaba inestabilidad, por eso tenía que reformularse. ¿Cómo que reformularse? ¿Por qué me sé todas las frases? Y justo Norman tiene nada esta justificación de querer venganza y querer que su compañía sea cada vez mejor, que Oscorp siga Sí. subiendo. Porque si recuerdas, lo primero que hace el Duende Verde es destruir a la La competencia. junta directiva, justo después de que le dicen, estás fuera, Norman. No, Sí. lo primero que hace la noche en la que se A la convierte- competencia. A la competencia, Sí, al sí. exoesqueleto, que es una referencia para Iron Man. Es un exoesqueleto intentando imitar. Es Sí, simplemente a la armadura referencia. de De Tony la- Stark. exactamente. Ahí sus motivaciones solamente es ambición, seguir creciendo. Sí, no, y Otto quería y creía que estaba haciendo un bien para la humanidad. A diferencia, como ya comentamos, de Norman. Entonces Otto está bien justificado. Y de hecho las peleas que tiene con la araña, con Spidey, no son precisamente por odio, por venganza, sino es por necesidad. Su primera pelea en el banco es porque está robando dinero para obtener fondos. Su segunda pelea, que es en el tren, es porque lo iba a secuestrar a Peter Parker para conseguir el tritio. Y la tercera es porque Peter va a buscarla. Sí, de hecho nunca Fíjense fue qué bien personal. justificadas están las peleas. Nunca fue personal. En el tren, es cierto, lo iba a secuestrar, ¿verdad? Otto iba Sí. a secuestrar el tren para... Al hombre araña. Para que Porque, Harry Osborn porque le diera. Osborn le pidió, tráeme al hombre araña. Es cierto, tienes razón, tienes toda la razón. Están mejor justificadas que las de Norman. Cuando lo va a secuestrar dice, oye, vamos a hacernos amigos y ya conquistamos la ciudad juntos. Podríamos ser dueños de esta ciudad, le dice Norman. Y sí, podrían. Es que Norman sí lo hizo muy personal. Y eso me gusta mucho del Duende Verde. De hecho es mi villano favorito, Spider-Man. O sea, en general. En los cómics, Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. creo que también de los, no mi favorito, pero sí de los favoritos. No, mi favorito sin duda es Venom. Bueno. Es que Venom, villano, no villano. Héroe, antihéroe. Es que Si lo no de saben Venom- qué es Venom, escuchen nuestro primer episodio sobre Venom. Justo. Él ya lo escuchó y él sabe que es Venom. Él ya lo escuchó y lo amó. De hecho, él nos pidió, nos dijo, oigan, les invito a pizza si me dejan estar con ustedes. Ajá. Les invito a un jugo. Sí, les compré un jugo. Volviendo al contexto. ¿Qué más podríamos comentar de Spider-Man 2? Pues no lo sé, tal vez escenas memorables como La del tren. La del tren. Fíjate que no me gusta ser adulto porque te das cuenta que algunas cosas no tienen sentido. O digo, un hombre con traje de araña corriendo por la ciudad, si lo analizas fríamente, no tiene sentido. Sí, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es por qué tantas veces golpeó a Peter a Otto y no lo noqueó. Porque sí le golpeó muchas veces. Y desde que me di cuenta de eso, para mí la pelea del tren que dicen que es la mejor de Spider-Man, perdió un poquito de valor. ¿Por qué Otto pudo recibir tantos golpes? Ujú. Yo tengo una teoría de eso. Porque también ¿El me lo he chip preguntado, el chip inhibidor, justo. Yo pensé lo mismo. Era Yo anestesia, ¿no? No, los brazos mecánicos lo controlan. Mm. Entonces por eso nunca caen. De hecho hay un fundamento en el cómic, no recuerdo bien en qué cómic, pero explican justo que Spider-Man no da golpes tan fuertes a enemigos que no pueden resistirlo. Yo creo que fácilmente podría noquearlo, ¿sí? Pero creo que por no querer lastimarlos tanto, se limita un poco. Pero ahí ya tienes una problemática. Peter prefirió no noquear a Otto Octavius a salvar la vida de todas las personas en el tren. No, pero Pero aquí, sí tiene mucho sentido. aquí hay otro. No podría justificarlo, pero en los cómics Peter es el Spider-Man con más fuerza. No me acuerdo cuántas toneladas. Creo que las reglamentarias para Spider-Man, para el personaje de Spider-Man, ya sea Miles Morales, Anya Corazón, son 50 toneladas. O sea, lo de Lake puede cargar son 50 toneladas. Ajá. Y creo que Peter lo más que ha cargado han sido como 70 toneladas. De hecho, es de los personajes más Pero fuertes fíjate de cuánto Marvel. también, o sea, detuvo un tren. Oye, nos estábamos brincando esa. Detuvo un tren. Vieron su identidad secreta
y decidieron guardarla. Y como dice el tipo, es apenas mayor que mi hijo. O sea, es un niño. Bueno, ya no es un niño, pero es un joven cargando con las responsabilidades de un adulto. Y Toby ya se veía señor. Sí. Bueno, eso no tenía que ver, pero sí. No, sí se veía señor, pero es que ya era o sea, ya Sí. no estaba en high school. Yo creo que yo le calculo que unos 20 años, más o menos. No, yo creo. Pues es que yo ahí creo ya va a la 20 universidad. años. O sea, de hecho... Yo estaba yendo a la universidad, Imagínate, ¿no? Con 20 años. Avanzamos a la que dicen muchos que es la peor película de Spider-Man. Sí, es la peor película de Spider-Man. Cállate. The Amazing Spider-Man 2, La amenaza de Electro. Tú dices que es de tus favoritas, ¿no, Ujú. papi? Sí, la verdad se me hace muy digerible de ver. Realmente no tiene... Bueno, no le encuentro un momento aburrido. Creo que en todo el tiempo está sucediendo algo, ya sea en la vida de Peter o como Spider-Man. Para Eso mí sí. tiene los mejores efectos que ha tenido una película de Spider-Man. Yo creo que sí. Desde la pelea en Times Square, los efectos de Electro en la noche, El sentido arácnido. el sentido arácnido, cómo lo ponen ahí como que casi sin ver salva a las personas que Premonitorio. El sentido arácnido Sí, es premonitorio. esa escena sí. de qué tan rápido es el sentido arácnido cuando va la electricidad por el piso para salvar a una persona en las escaleras, ¿recuerdan esa escena? están... Y que Peter con un solo lanzatelarañas Sí, lo salva. O sea, sí, eso sí, el Spider-Man que mejor sentido arácnido tiene, el que más desarrollado tiene el sentido arácnido, es el de Amazing Spider-Man. Toby no pudo esquivar el carro de Doctor Octopus. Exacto. Y Tom no pudo esquivar una banana. Bueno, sí. Bueno, entonces... bueno, también en la pelea final con Electro, no sé, simplemente los efectos. O sea, de es esa que son muy película. buenos los efectos, pero los villanos, tanto Harry Osborn como Electro, en lo particular me quedaron a deber. Sí. Díganme si no es cierto, Electro, el personaje, da mucho cringe. O sea, Sí, Antes, o sea, Max Dillon, ¿no? Max Steel, sí. Ujú. Sí. Sientes feo por él. Sí, genuinamente. Pero no de una forma no, dices, empática. Como No. que, mira una rata fea, ¿sabes? O sea, como que Sí, un no vamos bicho, a un decir perro eso. con sarna. Sí, o sea, Mira una chingadera andante. justo en la escena de Times Square cuando llega y dice que todos me ven, ¿no? Cuando empieza a aparecer en todas las pantallas. Exacto. Y luego de repente, sin querer, se electrocuta y le disparan. Y luego ya todos ven a Spider-Man y agarra odio. Ujú. Como que es una forma muy fácil de justificarlo sin sentido. O sea, como que no... No se quisieron- esfuerzan en la narrativa de la película. Ajá, exacto, justo eso. No se forzaron en la justificación del villano. Y por otro lado No hay desarrollo del villano. está Harry Osborn, que también es como digo, sí es un niño mimado en los cómics, ¿no? Pero aquí particularmente como que es como emo, ¿no? Sí. Un emo y no cool, o sea, no bien justificado, nada más es así porque... Porque O está sea, enfermo. debieron ahondar un poquito más en la relación de desprecio que siente Norman hacia su hijo, pero también a la vez de amor. O sea, le muestra Sí. desprecio, pero es su forma de demostrar amor. Sí, y yo creo que no hemos visto a ningún Norman en el MCU, pero el Norman sin duda de William Dafoe se lleva de calle ni siquiera sé quién es el actor que interpreta a Norman en... No, para los 5 minutos que sale. Sí, no, de hecho, también lo que no me gusta de esa película, fuera de lo de... Bueno, tiene que ver con Norman Osborn, más bien con Oscorp, es que todos los villanos, al menos los planes que se veía que tenían, era que todos los villanos iban a venir de Oscorp. Exacto. O sea, y se me hace muy relacionado a lo que... Pero ¿sabes qué? En los a lo que cómics, se quejan la mayoría de del las MCU. veces en los cómics sí era así. Sí, claro, pero es que es como que nada más los iban a formar y ya. O sea, por ejemplo, se ven las alas del buitre, de Rhino, etc. Ok. De Octopus también. Y el buitre pues se desarrolla él solo. Ah, Digo, sí, tal vez en usa- una compañía aparte. Ajá, tal vez en ocasiones ha usado tecnología Oscorp, pero no tanto así como para que ya tenían listo Por traje. ejemplo, el Escorpión se desarrolló a petición de una financiación de JJ Jameson, ¿se acuerdan? Para cazar a... Para cazar a Spider-Man, exactamente. Sí, y no sé si recuerdo... También nos falta un JJ Jameson en el universo de Andrew Garfield. Exacto, porque, bueno, tenemos el mismo JJ Jameson en los dos universos MCU y Toby. Solamente aquí quiero decir algo, y lo tengo que decir, me gustaban mucho los brazos mecánicos que habían propuesto en la de Amazing Spider-Man. Sí, también, bueno, partiendo de los diseños que habían propuesto en Amazing Spider-Man para los 6 siniestros, que era el plan, también las alas del buitre eran como una combinación entre lo
lo cómic Y algo, un toque moderno, ¿no? y un toque moderno. Era una combinación entre es en serio lo que voy a decir, entre Vulture y Vulturion. Era como algo ahí extraño. Y también como ya mencionamos, el diseño de Otto, pero mencionaste algo del simbionte, ¿no? Que había una escena eliminada. Ah, sí, hay una escena eliminada en The Amazing Spider-Man 2, donde sale el simbionte en un... Ay, Como en un frasco, ¿no? como en un frasco, no, era como en una cápsula, no sé, como en una esfera. Y realmente Tenían planes, tenían planes, pero la también- taquilla después de The Amazing Spider-Man 2 no la ayudó y las críticas menos, sí, por lo que ya sí. mencionamos. Pues incluso aquí, Malos villanos. y empezamos diciendo que es la peor película de Spider-Man. Oigan, y un easter egg también, algo muy cool, no sé si se hayan fijado. De hecho, ese sí, me acuerdo que te lo dije yo a ti. Tú dijiste, ¿en serio? Yo te dije, sí, te lo juro. Me dijiste, no. Yo te dije, sí. Te lo "Ah, ¿a jurito, poco?". te lo por esta. Te lo prometo. ¿Qué? Y que el reloj, cuando muere Gwen Stacy, marca, ya ven que lo descomponen, y queda en la 1:21. Y eso es una referencia directa al número en el que Gwen Stacy murió, de Amazing Spider-Man puente, 121. Sí, en el puente, cuando muere en el puente enfrentándose al Duende Verde de Norman Osborn. En The Amazing Spider-Man 121, ese reloj marca la 1:21. Sí, sí, sí. Entonces es un easter egg muy cool. Creo que lo intentaron hacer bien. Y ya para concluir el arco de Andrew Garfield, creo que Andrew Garfield amaba el personaje, amaba a Peter Parker, era un lector activo de cómics, y me pesa mucho que haya tenido una mala dirección y también una mala época. Como bien dijimos, estaba opacado totalmente por el MCU. Entonces creo que es justo que se le dé otra oportunidad al personaje en el MCU. Definitivamente. Bueno, entonces es momento de hablar de Spider-Man Far From Home. A mí sí me gustó, me pareció una muy buena película. Es Me una divirtió buena mucho. película, es una película palomera, es una película bien hecha, pero no nos expandió, no nos dio nada más nuevo para el MCU como lo hizo Eternals. Y Far From Home no hace eso. Nos ilusionó a todos al inicio de la con el película multiverso. con el multiverso. Fue la primera mención del multiverso en el MCU. De hecho, en el tráiler era la premisa. Casi Sí, era la decían, premisa que te daba. multiverso. Y creo que se empezó a más o menos gestar la idea de un Spider-Man. Y todos teníamos esa idea y era... Incluso hubiera sido en un What If, hubiera sido padre, hubiera estado bien ver a un Misterio con los poderes que simula tener, que realmente los tuviera, y ver pelear a Misterio tal vez contra algunos enemigos, ¿no? Oye, y escúchame esto. La escena que tiene Misterio cuando trata de convencer a Peter en el edificio abandonado, creo que es de las mejores que hay en el cine. Calcada de los cómics, o sea, un Misterio grandote, y luego todo derrumbándose, y luego cuando asciende dice, Mysterio is the truth. Y ve ahí las tumbas de claro. Iron Man, o sea, Sí, sí. toda esta secuencia de acción en la que Peter solamente está recibiendo golpes y no sabe qué está pasando, me parece ad hoc que hayan apagado el sentido arácnido para eso. Sí era bueno, pero también no... Bueno, sí, el sentido arácnido realmente Tom Holland está muy poco desarrollado, está muy poco tocado el tema, ¿no? Sí, es que realmente yo creo que Mysterio también es un buen villano como para desarrollar esa parte de ese Spider-Man, o sea, el que realmente tiene que confiar en su sentido arácnido. Sí, fue muy buen villano. Además de Jake Gyllenhaal, es un actor, bueno, que en realidad se pronuncia Jake Gyllenhaal. Es un actor excelente. Que me volteaban a ver con cara De que no agarres el bate. de que no agarre el bat, de que no toque ese tema. Lo voy a dejar ahí. Jake Gyllenhaal es un excelente actor, punto. Sí, el sentido arácnido se le debe dar un poquito más de peso e importancia porque ya vimos lo útil que es con Andrew Garfield. Entonces puede ser que si Marvel lo hace bien, si teje bien sus hilos, en No Way Home podamos ver más sentido arácnido, sobre todo enfrentando a más de un villano a la vez. Algo de lo más criticado de esa peli es el El deseo de huir de Peter, ¿no? No. Bueno, aparte de eso... Pero esa es crítica al personaje, más bien, y tú hablas de una crítica a la película, ¿no? Sí, una crítica a la película es que en la primera, en la de Homecoming, ya al final como que Peter aprende a confiar, bueno, a responsabilizarse más de las cosas, y en la segunda dicen que ya no es tan responsable, o sea, como que dicen que va en contra de su desarrollo. Pero ¿cuál es la responsabilidad?
Irse de vacaciones, no, ya lo tocamos ese punto. Sí, Los tres exactamente. Spider-Man lo han hecho. O han estado dispuestos a hacerlo. Sí, o sea, Toby, te digo, literalmente vio que estaban asaltando a alguien. Y se dio volteó y la se vuelta. comió su hot dog. No, ese es cuando van corriendo los Ah, policías, cierto. pero en otra escena en el callejón, ve que están asaltando a alguien y dice, ok, en fin, y ya se va. Una Entonces, de las creo que mejores secuencias de esa la no es una buena película, carta para usar en contra de Tom, que sí ¿no? pesa un poquito, pero también, insisto, el problema no es Tom, el problema es Iron Man, cómo se quería meter en todo. Justo. Dejarle a Edith también, o sea. Sí, y de hecho, por ejemplo, también algo que yo le veo un pro a esta película es que ya Tom ya no usa una inteligencia artificial como era Karen, ¿sí, no? Ajá. O sea, en esta película ya no se apoya de una inteligencia artificial, en este caso se apoya de Edith, ¿sí? Y no sé cómo van a quitar esa parte en No Way Home. Pero Edith termina siendo más, Ujú, pero más Edith- antagonista. Y no solo Sí. antagonista, Edith al final termina siendo como otro personaje, otro carácter en la película. O sea, no es tanto como... Es como Solo es una Jarvis, tal herramienta. vez, exactamente. No es una herramienta, es otro personaje. Es más como otro personaje. Una mosca herramienta que nos ayudará más tarde. Por ejemplo, ¿crees que lo use en No Way Home? O sea, no sé, que le ponga... O sea, la verdad no me gustaría ver eso. No me Pero que se ponga los lentes y diga... Y se encuentra el hombre de arena y diga, manda 10,000 drones. Y ya, fin, ¿no? Fin de la película. Yo creo que No, yo creo que va a haber alguna justificación. sí, sobre- yo creo que la justificación va a ser que la tecnología de Stark no se va a poder usar porque los villanos ya la tienen. Me gustaría. Imagínate eso. Ok, Por ejemplo, incluso- el Iron Spider ya no lo va a poder usar No. porque Otto lo habrá absorbido para sus tentáculos. Incluso, si dices que va a aparecer Misterio puede perfectamente ocupar esa tecnología. ¿Creen que aparezca Misterio? Sí, en fin. Spider-Man 3. Es una película bastante entretenida, eso sí. Y es lo único que se le puede... Criticar es bueno. Yo O sea- creo que la película hubiera sido una buena película sin Venom. Incluso el arco de Harry y el arco de Sandman. O hubiera sea, que el sido único bueno. villano hubiera sido Sandman. Sandman y Harry. Si quita la Venom y es una buena película sin Venom. No, yo creo que... Es que... Yo creo que también el problema de Venom es su actor. No me gusta. Duffer Grace, no, para nada. Justo eso hablábamos. Y también su desarrollo como que muy... Muy ñoño. Le faltó mucho, le quedó a deber al personaje. Le quedó de ver a Eddie Brock. Y también como simbionte, o sea, se ve del mismo tamaño que Peter. Ah, La idea de Venom es que se vea gigantesco, que se vea imponente. Sí. No tiene un buen desarrollo de personajes. Es un mal Venom, no, y no hay desarrollo, ni siquiera hay un crecimiento de Peter. ¿Están de acuerdo? Es yo creo que la película en la que menos avanza el personaje. Ni siquiera Spider-Man, lo único que vemos y que estuvo bonito ver fue el traje negro. El Fíjate que traje no había pensado alienígena. eso, que no hay mayor desarrollo. Algo que sí me gusta de la peli es la parte en donde... Bueno, en parte da un poco... La escena de baile. Bueno, la escena de baile es épica. Pero me refiero a que cuando se hace como emo... Por eso, la escena de baile. Sí, justo, o sea, en esa parte, en toda esa parte de la película donde se hace emo y empieza a tratar mal a las personas, de que le rechaza las galletas, ¿no? No, se las No, al acepta. revés, se las acepta Le y se las acepta está las comiendo todas y la manda a hacer más galletas de nuez. Ajá, es bien fuckboy y todo. Esa parte me gusta, pero realmente no da un gran aporte a la película, simplemente la hace entretenida. Es una película palomera y ya, o sea. Sí, y muy mal porque Sam Raimi dice que le dolía esa película, porque él quería hacer algo brillante para los fans, pero nuevamente Sony metiendo las manos en las películas, los productores queriendo meter mano y meterla para mal, porque es muy diferente a como la mete Kevin Feige. Dije la mete Kevin Feige, porque es muy diferente a cómo Kevin Feige se involucra en las películas. Pues sí, realmente. ¿Y cómo lo hace Marvel? Al final, Marvel tiene tanta trayectoria que quiere a sus personajes, tiene aprecio por sus personajes y por eso ha estado haciendo también su trabajo en el MCU, en Marvel Studios, ¿no? Sí, y la parte buena de Marvel Studios es que también el mismo Kevin Feige le da libertad creativa a los directores, ¿no? Que hacen la película. Sí, imprimen algo de su estilo en la película, pero interviene a tal punto de no quitar la esencia del personaje. Incluso entre directores tienen tan buena interacción que junto a los directores creativos empiezan a organizar las reglas que van a haber dentro de ese universo y cómo van a afectar a ciertos personajes.
Como en Pero caso de Loki, Con ¿no? lo que pasó con Loki, Doctor Strange, Multiverse of Madness Y y WandaVision, WandaVision. que estuvieron los 4 en contacto. Para... Sí, incluso hasta el de What If, el de la serie de What If. Entonces, mira, es una... Pues sí, realmente es una mala película Spider-Man 3. Yo creo que es la peor de Spider-Man. Y junto con The Amazing Spider-Man 2, no sabría cuál me gusta menos. Creo que ha envejecido bien la 3. La 2 todavía no. ¿La 2? Perdón, la 2 de Amazing Spider-Man. Ah, ok. La de Electro. La de Electro todavía no ha envejecido también como la 3 de Spider-Man. Me parece que volverla a ver, sientes mucha emoción al ver el traje negro, la música, incluso las peleas con Sandman. Me parece que le echaron muchas ganas a los efectos especiales con Sandman. Y lo que también no me gustó fue Gwen Stacy. ¿Por qué no te gustó Gwen Stacy? Creo que no está muy apegada a los cómics, no es una chica nerd, sino de hecho hasta lo muestran como supermodelo, ¿no? Me parece. Sí, es Y creo que es algo muy... que dista mucho de la Gwen Stacy que conocemos en los cómics. No hubiera estado, o sea, si le hubieran puesto otro nombre, perfecto. Pero ponerle el nombre de Gwen Stacy y además que sea ella quien reciba ayuda de Peter y asesorías y todo, y además que sea una mujer muy arreglada. No digo que esté mal, solamente digo que dista de lo que Si quieres conocemos en los cómics. una Gwen Stacy que se apegue a los cómics, vete a Spectacular Spider-Man. Esa es una Gwen Stacy sí. que sí se apega a los También cómics. la de Andrew Garfield. Es nerdy, esa es la idea, es que sea nerdy. Y como lo dijo Mary Jane, con sus uñas bien arregladas y yendo a un restaurante pues bastante fino con el Capitán Stacy. Entonces creo que parece más como un rival amoroso de Mary Jane que un verdadero aporte como personaje a la vida de Peter Parker. Pues es que solo sirve para hacer enojar a Eddie Brock y para darle un motivo a Eddie Brock para... Exactamente. para odiar a Sí, Peter porque- y para proyectar a Fuckboy Spider-Man, literal. Oye, Sí. ¿y la escena del baile de Spider-Man en el bar? Ah, sí. Me gusta mucho eso. Como decir, miren esto. O gracias, piernas sexys. Gracias, gracias. ¿Cuántas frases memorables nos han dejado Spider-Man? Pero pues bueno, ya nos extendimos muchísimo más de lo normal, casi el doble de tiempo de lo habitual. Pero creo que vale la pena el episodio, nos ha quedado muy bien. Sí, como lo dijimos del principio, Es es un episodio prácticamente de especial. corrido, ¿eh? No nos aventamos casi ningún corte. Entonces salió muy genuino, me gusta mucho la dinámica que tenemos. Y por eso mismo vamos a volver a invitar a nuestro queridísimo Papi Araña para otro episodio. Y bueno, amigos, esto fue todo. Como siempre, les vamos a dejar... Vayan a ver Spider-Man No Way Home este próximo... ¿Qué se va a estrenar? ¿Miércoles, jueves? No sé, vayan a verlo esta Vayan semana. a verla, déjenos su opinión en el apartado de preguntas o de opiniones sobre el También podcast que mándenos tenemos en DMs Spotify. a Instagram y a Facebook, los contestamos todos, estamos al tanto de todo lo que nos escriben. Y bueno, creo que gracias al Papi Araña por acompañarnos en este que fue su primera aparición. Lo tendremos en futuros episodios. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es todo. Como siempre, lean cómics y esta fue nuestra opinión semanal Tomen que nadie agüita. nos pidió.